Lo que trato de presentar a su consideración es poner en confrontación dialéctica la definición de literatura y una posible definición de política. Así como el profesor Jesús Maestro, en su seminal trabajo Crítica de la razón literaria, pues ha conseguido fundamentar una definición de literatura, y además una definición de literatura que por sí misma ya lleva mucho a la propia política, tanto porque se menciona explícitamente como por las menciones a la libertad. En el campo de lo político, a mi juicio, no tenemos todavía una claridad sobre este campo. Es cierto que tiene unas especificidades que, como decía Ortega, le hace que la política sea la piel de todo y por lo tanto no se pueda apuntar a un punto muy concreto de la actividad humana como la actividad política. De alguna manera la actividad política puede permear y puede tocar todas las actividades de la acción humana, todas las partes de la acción humana. Bien. Sin embargo, necesitamos para la ciencia una definición, necesitamos definir bien nuestro objeto de estudio. Y creo que la falta de esta definición de objeto de estudio causa problemas de comprensión y problemas evidentemente en la teoría, en el campo político. Por lo tanto, presento a ustedes una intuición que se encuentra en un estadio muy inicial, también con el deseo pues, de que los compañeros académicos y profesores pues, puedan participar y ayudarme. La definición de literatura de Jesús Maestro, a partir de los conceptos de la teoría, los fundamentos de materialismo de Gustavo Bueno y la teoría del cierre categorial, esa definición al final está definiendo un aspecto, un ámbito de la acción humana. Bien, la política también es un aspecto de la acción humana y por lo tanto podemos intentar, por lo menos a nivel inicial, hacer una analogía, aunque sea una cierta analogía muy gruesa o muy demasiado directa. Y para ello, para poder hacer también una analogía con un cierto grado de mediación que adapte esta comprensión de la definición literaria a una posible definición de la política, voy a tratar de aportar los resultados de esta teoría del teatro de Baltasar, que son los prolegómenos. En esta teoría, él habla en un determinado momento de los elementos de lo dramático y habla de dos trilogías. Habla de la trilogía del autor, actor y director y de la trilogía de los elementos de la realización, que son la representación, el público y el horizonte. Y por lo tanto comprende el teatro y comprende la acción humana a partir de la idea de Calderón del gran teatro del mundo. La acción humana en ese sentido es una acción dramática y bajo esta luz pues creemos que podemos entender la política desde este prisma, desde esta parte de la literatura que es el drama, pues precisamente entender la literatura desde un punto de vista dramático y desde una lógica dramática, porque se han hecho unas aproximaciones a la política pues de carácter más ontológico sustancialista, más propias de la filosofía política, o simplemente pues se ha prescindido directamente de las definiciones en el estilo anglosajón, yendo directamente pues a lo que más o menos entendemos por política y nos ponemos a hablar de eso sin definir con mucha precisión de qué estamos hablando, ¿no? Porque partimos de un consenso social de determinados términos y ya está. Bueno, entonces yo he tratado un poco de poner, o intento poner en relación esta teoría dramática como una subparte de lo que sería una teoría más general de la literatura y tratar de llevarla un poco al terreno de la política.
También para esta definición tentativa de política, creo que puede sernos de utilidad algo análogo a lo que hace Santo Tomás con la ley. Santo Tomás usa una definición y usa las 4 causas aristotélicas: materia, forma, causa eficaz y causa final. Bueno, entonces en ese sentido yo propondría aquí, tentativamente, que una definición de política tendría un elemento material, un elemento de ile, ¿no? Ese elemento material sería toda la realidad del hombre, ¿no? Todo el mundo. Y también los presupuestos para ese mundo, que es también el elemento natural, ¿no? Por lo tanto, desde un punto de vista material, la política abarcaría tanto como la filosofía y la literatura, ¿no? Tendría, evidentemente, unos actores, que serían una clase política, un autor, que serían las ideas políticas, modernamente las ideologías políticas, aunque no todas las ideas políticas tienen por qué ser ideologías, y habría un director que entraría en contraste con estos actores, que sería precisamente el del liderazgo personal, o lo que Max Weber llama la legitimación carismática. En ese sentido tendríamos aquí la clásica contraposición entre liderazgo y legitimación personal y oligarquía, instituciones, legitimación de carácter más institucional. Vale. Tendríamos un espacio público también, que vendría pues por esa trilogía que he mencionado antes de la representación. Tendríamos una representación, es decir, una forma política. Tendríamos un público, que serían unas formas de la cultura, de la opinión pública. Y tendríamos un horizonte, que sería el elemento, por lo menos formalmente, religioso o trascendente, es decir, aquello que en cada momento dado de una sociedad está legitimando tanto las formas de representación, la forma política, como ese espacio público, las formas más de la cultura o la opinión pública. En este sentido, mi maestro Dalmacio Negro Pavón solía siempre decir que todos los regímenes políticos son regímenes de opinión pública, porque si no hay una aceptación por parte de esa sociedad, de esos individuos, de ese régimen político, pues evidentemente esto no puede funcionar. Una dictadura necesita de la ayuda, del consentimiento de muchísima gente para poder funcionar. Por lo tanto, se participa, todo el mundo participa de una representación. Esa sería la idea. De manera secundaria, trato de señalar aquí, repito, que me perdonen los compañeros por estas vacilaciones o imprecisiones, pero bueno, repito que estoy tratando de proponerlo, ¿no? Las formas históricas de la cultura pues nos llevarían a un análisis donde tendríamos un eidos, es decir, una idea formal, ya tendríamos por lo tanto materia y forma, tendríamos un telos, es decir, una causa final de la política, que como la literatura sería la libertad. Podríamos hablar aquí tanto de libertad negativa, libertad de obstáculos, ¿no? Genitiva, y libertad positiva o dativa, ¿no? La libertad política en el sentido de hacer algo conjuntamente. Por ejemplo, podríamos definir el liberalismo moderno de carácter anglosajón como un tipo de ideología política que insiste en la libertad negativa. En ese sentido es antipolítica. Bueno, por poner un ejemplo de a dónde podría llevarnos, ¿no? este armazón teórico. Y por último, ya hemos hablado de la causa material, de la causa formal, de la causa final. Tendríamos la causa eficiente, ¿no? Tendríamos, por lo tanto, el poder como causa eficiente. Y ahí es donde hablaríamos, sería la parte de la política que se dedicaría al gobierno, o también podríamos decirlo como una teoría del gobierno, sería una cibernética, de la cual ya hablaba Platón. En ese sentido tendríamos 4 partes de la política, ¿no? Hilopolítica, las formas políticas históricas, una eidética política, que llevaría a una teoría de la forma política, una teoría política sistemática, una ontología política, si se quiere, una telopolítica, es decir, hacia dónde va la política, tanto de lo que se libera, los límites a el gobierno, un gobierno limitado, que sería la tradición europea cristiana de la política, como la parte positiva, es decir, una ética de los principios, hacia dónde
se propone esto, hacia dónde se propone la acción política. Por ejemplo, la decisión que toman Isabel y Fernando de apoyar el descubrimiento de América. Eso es una decisión política, es una determinación que va más allá de elementos negativos, sino que es un elemento de carácter positivo que abre horizontes, ¿no? Bueno, como repito, ¿no? Esto es muy tentativo. Mi intento aquí es precisamente acabar un poco con lo escurridizo de las definiciones de política, y me parece que en este sentido la labor teórica que ha hecho el profesor Jesús Maestro pues es algo a imitar en otros campos, y creo que nos puede ser de utilidad a los que nos dedicamos más a temas de carácter político, porque la crítica de la razón literaria pues ha producido una teoría de la acción humana referida al campo literario, y existiendo también una comprensión de la acción humana y de la acción política del hombre y la historia como un drama, no como un elemento simplemente de cumplir una moralidad o una legalidad o un interés económico economicista, sino un elemento dramático con todo lo que ello implica, de una lógica retórica, ¿no? De una verdad histórica que se está construyendo pero que tiene una objetividad, las dos cosas. Pues creo que en este sentido aquí tenemos una serie de elementos que merecen la pena por lo menos ser explorados a efectos de poder llegar en algún momento a algo análogo a lo que ha hecho Jesús Maestro con la definición de literatura. Y esa sería mi propuesta, estimados colegas.